Dice, por una barra de metal se propagan ondas transversales, las cuales se rigen por la ecuación diferencial siguiente, que es la que tenemos acá, donde Y es la deformación transversal de la barra, X es la distancia medido a lo largo del eje de la barra, T el tiempo, ρ es la densidad y G es el módulo de rigidez del material. Si dice que esto ocurre en una barra de acero y nos da aquí los valores, que se propaga una onda transversal armónica y nos da la amplitud de esa onda y nos dice que la frecuencia es de 524 Hz. Entonces el literal A me pregunta, ¿cuál es la velocidad de propagación de estas ondas? Entonces resolvámoslo. Bueno, sabemos que para tener una onda transversal debe cumplirse la ecuación de onda, es decir, esta de acá. Entonces lo único que voy a hacer es compararla con la que me han dado. Y claro, esto y esto es igual, esto y esto también es igual. Y lo que voy a hacer es pasar esta G al otro lado a dividir. Entonces sabemos que la condición para que esto cumpla la ecuación de onda es que este término y este término sean iguales. Entonces los igualamos y despejamos de ahí la velocidad. Entonces me queda que la velocidad es la raíz cuadrada de G sobre ρ. Hacemos la sustitución de los valores que me han dado en el ejercicio, hago el cálculo y resulta que la velocidad es de 3.29 por 10 al cubo metros por segundo. Entonces esto me muestra de que la onda se mueve bastante rápido, porque me dice que son 3.29 kilómetros por segundo. Ahora el literal B. Si la onda es senoidal y se desplaza a la derecha, ¿cómo es la ecuación de Y? Entonces ya sabemos que si va a la derecha y es una ecuación senoidal, pues tiene que tener esta forma. Aquí tiene que ser negativo. Entonces lo único que necesito es encontrar el valor de la amplitud, que ya me la dan por acá, el valor del número de onda y el valor de la frecuencia angular. Entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar K y omega. Ahora, como me están dando acá la frecuencia, yo sé que la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia. Entonces sustituyo el valor de la frecuencia y me queda que es 3.29 por 10 al cubo radianes por segundo. Entonces lo otro que necesitamos es el número de onda. Y si recordamos la relación omega igual a, a la velocidad por el número de onda, de ahí despejamos el número de onda, que tendría que ser la frecuencia angular entre la velocidad. Observamos en este caso de que este valor y este valor es básicamente el mismo, entonces al hacer el cociente pues me va a dar 1. Entonces sería radianes por metro. Y ya con eso ya puedo construir entonces la ecuación. Entonces hago la sustitución, la amplitud que sería esto que me da aquí, igual al, bueno, por el coseno de K, que es lo que encontramos, por X, menos la frecuencia por T. Y ya está, ya tenemos entonces la ecuación para este caso. Dice, 3 trozos de cuerda, todos de longitud L, se atan extremo con extremo para formar una cuerda combinada de longitud 3L. La masa por unidad de longitud de los 3 trozos pues es μ, y ahí me dan los valores. El literal A me dice, si la cuerda combinada está sometida a una tensión F, ¿cuánto tiempo tarda una onda transversal en recorrer la longitud total 3L? De su respuesta en términos de L, F y la densidad lineal. Bien, entonces primero vamos a hacer un gráfico que represente lo que me está diciendo el problema. Aquí tendríamos las 3 cuerdas con diferentes densidades. Dice que está sometida a una tensión F, que es la que vemos acá. Esta sería la densidad de la primera cuerda, esta sería la densidad de la segunda, como dice el enunciado, y esta sería la densidad de la tercera. Entonces vemos que aquí aumenta y aquí disminuye. Entonces habíamos encontrado en la teoría de que la velocidad en el caso de una cuerda era la raíz de la tensión entre la densidad.
Entonces, para este primer segmento, esta tendría que ser la velocidad de la onda en la cuerda. Para el segundo, aplicamos lo mismo. Aquí me quedaría dividido entre 4, bueno, multiplicado por 4. Entonces lo saco de la raíz y me quedaría un medio. Y aquí quedaría dividido entre 4. Esto pasaría al numerador. Y como es un 4, pues lo sacamos y me quedaría 2. Entonces observamos de que entre mayor sea la densidad de la cuerda, la velocidad de la onda es menor. Porque si aquí tengo la velocidad 1, veo que aquí en la otra cuerda la velocidad es la mitad y en la tercera cuerda es el doble de la velocidad que tiene en el primer segmento. Sabemos que la distancia recorrida, que en este caso sería L, pues sería igual a la velocidad por el tiempo, porque en este caso la velocidad es constante en el medio. Entonces despejo de ahí el tiempo y el tiempo tendría que ser la longitud entre la velocidad y ya tenemos ambas cosas. Entonces es simplemente de sustituir. Entonces en el caso del tiempo que tarda la onda en recorrer esta distancia, pues tendría que ser L entre la velocidad, pero claro, como estamos dividiendo, entonces este término quedaría en el numerador y F quedaría en el denominador. Y lo mismo hacemos con los demás. Entonces aquí me quedaría el doble de este término. Y finalmente acá, pues tendría que ser la mitad. Entonces, ¿cuál sería el tiempo total? Pues tendría que ser la suma de estos tres. Entonces sería 1 más 2 más un medio. Y eso me da que es 7 medios. Entonces, este sería el tiempo que tarda en recorrer todas las tres cuerdas. Y como nos dice el enunciado, esto está en términos de la longitud, de la tensión y de la densidad. Ahora, el literal B me dice, su respuesta del inciso A depende del orden en que se unieron los tres trozos, explique su respuesta. Evidentemente no depende del orden. ¿Por qué? Porque el tiempo va a ser el mismo independientemente cómo ponga las tres cuerdas. Como dijimos que era la suma de los tres y ya sabemos que la suma es conmutativa, así que en este caso no va a depender del orden, siempre sería este mismo tiempo. Para terminar, vamos a sugerir algunos problemas para que traten de hacerlos y aplicar lo que hemos visto. El primero me dice que tengo luz visible. Dice, la luz visible es una onda, pero no es una onda mecánica, como habíamos dicho, sino que lo que oscilan son campos eléctricos y magnéticos. Entonces nos dice que la luz visible está entre los 400 nanómetros y 700 nanómetros, que esto ya hemos visto también, y que la velocidad de la luz pues tiene este valor, que también ya lo habíamos dicho. Entonces me pregunta cuáles son los límites de frecuencia y periodo para la luz visible, y dice, usando un cronómetro, ¿podría usted medir el tiempo que dura una sola vibración? Bueno, entonces ahí hay que resolverlo. Otro me dice que el 26 de diciembre del 2004 ocurrió un intenso terremoto en las costas de Sumatra y desencadenó olas inmensas. Entonces ahí me preguntan que encuentre cuál es la rapidez de las olas en metros por segundo y en kilogramos por hora. Eh, y esto me dice que me ayudaría a comprender por qué esto causó tanta devastación. El otro me dice que en la figura se muestra la forma de una onda en una cuerda en un instante específico. Entonces la onda se propaga a la derecha y me dice que determine la dirección de la velocidad transversal en cada uno de los 6 puntos numerados en la cuerda. Si la velocidad es 0, también indíquelo y explique por qué. También me están diciendo que indique la aceleración y que explique por qué. Y por último, me preguntan qué cambiaría en la respuesta si en lugar de ir a la derecha se propagara hacia la izquierda. Bueno, esto en la teoría ya habíamos comentado cómo resolver este tipo de problemas.
que, bueno, sería de esta manera para un lado y de esta manera para el otro lado. Bueno, aquí esta es una demostración más de tipo matemática. Están diciendo de que si yo tengo una función que sea x menos bt, pues demostrar en general que esta ecuación pues satisface la función de onda, que ya sabemos que eso ocurre efectivamente. Y me dan un ejemplo concreto, me dice una pulsación de onda, es decir, un pulso, no una onda periódica como la que habíamos visto, pues tiene esta forma. Entonces, y nos dice que estas constantes son positivas y me están pidiendo que calcule la rapidez de onda. Entonces, conociendo esta teoría, pues esto debe resultarles fácil de demostrar que esto es efectivamente una solución. Hay dos caminos, uno utilizando razonamiento y otro pues aplicando las ecuaciones matemáticas que tenemos acá. Con esto llegamos entonces al final del desarrollo teórico de esta parte. Gracias entonces por la atención prestada y nos vemos pronto.